mis hermanos, estamos juntos y vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre del Señor Jesús, nos postramos delante de ti para adorarte, para darte la honra y la gloria que solo tú te mereces. Señor, tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser en gran manera creído, Señor. En esta noche queremos honrarte, Padre, queremos agradarte y tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, Padre, limpia nuestros corazones de toda incredulidad, de toda duda. Señor, que nuestros ojos puedan estar en ti, Señor, puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No puede haber fe en nuestros corazones si nuestros ojos están puestos en las circunstancias. No puede haber fe en nuestros corazones si nuestros ojos no están buscando al Señor Jesucristo. Por eso en esta noche, Padre, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a ti, Padre, te damos toda la honra y toda la gloria. Señor, tú que has soplado estas palabras, Señor, en aquellos hombres que escribieron originalmente tus sagradas escrituras, pedimos que tu Santo Espíritu esté abriendo nuestro entendimiento en esta noche para recibir tu palabra, Señor. Esa palabra que nos va a edificar en la fe. Esa palabra que tú has prometido que va a edificar tu iglesia, Señor. Que estamos siendo juntamente edificados como casa de Dios en el Espíritu. Gloria a ti, Padre. Gracias, gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí estamos nuevamente reunidos alrededor de la palabra del Señor. Hay gozo en nuestros corazones porque al abrir la palabra es como prestar atención a nuestro Dios que nos va a hablar. Gloria al nombre del Señor. Les invito a ir rapidito allí al Evangelio según San Juan, capítulo 2, en el verso 13. Evangelio según Juan, capítulo 2, verso 13. Y dice la palabra del Señor: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Gloria al Señor. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, este relato nos trae, ¿no es cierto?, la enseñanza. Dice que Jesús estaba en el templo y era cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, ¿no es cierto? Y él fue allí al templo. Mis hermanos, el templo era considerado la casa de Dios. De hecho, Dios dice que no hagan de su casa un lugar de cambio, ¿no es cierto?, de comercio. Y mis hermanos, esto es Antiguo Testamento. Ustedes dicen: hermano, pero estamos en el Evangelio de Juan. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que el Nuevo Testamento comienza con, ¿qué cosa? Con la muerte de Jesucristo y su resurrección. Porque allí empieza el verdadero evangelio, la verdadera buena noticia. Jesucristo murió por nuestros pecados, estuvo 3 días en la tumba, pero resucitó. La muerte no lo podía retener. Aleluya, gloria a Dios. Y Él obra hoy y sigue derramando de su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y decía que estaba cerca la Pascua. La Pascua ellos celebraban, conmemoraban la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Se acuerdan que ellos tenían que matar un cordero
y sacar esa sangre y ponerla en los postes y en los dinteles de las puertas de sus casas, para que el ángel de la destrucción, el ángel destruidor, no los tocara a ellos, ¿no es cierto? Para que la muerte no llegara a sus hogares. Y mis hermanos, qué lindo que es que nuestros hogares están cubiertos con la sangre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. No porque a la mañana pongamos sangre en las puertas de nuestros hogares, sino porque la sangre de Cristo limpia nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Noten que no dice que estaban aquellos animalitos para las ofrendas, sino que vendían, habían hecho mercadería. Y una mercadería es un medio de ganancia. O sea, noten una cosa, cómo la religión fue tergiversada, ¿no es cierto? Dios había escogido al pueblo de Israel como su nación de propiedad, ¿no es cierto? Su nación exclusiva, podríamos decir, ¿no es cierto? Y decimos que ellos tenían que representar a Dios, rendirle sacrificios, holocaustos, rendirle a la adoración a Dios. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, al Señor adorarás y a Él solo servirás, dice la palabra. Pero estos muchachos se desviaron en pos de sus propios corazones. La Biblia bien clara, cada vez que nos desviamos en pos de nuestros propios corazones, de nuestros intereses, de nuestros deseos, ¿no es cierto? Y entonces fíjense, y habían hecho, vuelvo a decir, habían hecho del templo de Dios un mercado, un comercio. Como muchas veces ocurre hoy en día en muchos templos llamados cristianos, ¿no es cierto? Que usted va y es comercio, es un pedidero de plata, ¿no es cierto? Y tantas cosas. Y entonces dice, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Noten que él hace referencia, el templo es la casa de su padre. ¿No es cierto? Ahora decir, hermano, entonces nosotros podemos decir que la iglesia, el edificio, ¿no es cierto?, es la casa de Dios. No, mi hermano, ya vamos a ver, acuérdate, esto es Antiguo Testamento, donde Dios había decidido poner un lugar allí físico para que el hombre pudiera encontrarse con él y rendirle la adoración, ¿no es cierto? Pero hoy ya no tenemos esa necesidad y lo vamos a ver ahora en este relato. Y dice la palabra, entonces se acordaron de sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Mi hermano, algo que vamos a ver en esta noche, que el celo por la casa de Dios, el celo de tu casa me consume. Es tan importante, mi hermano, la casa de Dios, que he sentido la necesidad, la carga de compartir con ustedes un tiempo para que veamos lo que realmente es la iglesia, ¿no es cierto? Lo que no es un edificio, vamos a verlo, ¿no es cierto? Ahora no dice que la palabra dice el celo de tu casa, no dice por tu casa, sino de tu casa me consume. Estamos claros de esto, vuelvo a repetir, no dice el celo por tu casa. Nosotros muchas veces podemos tener celo por nuestra esposa, podemos tener celo de alguna otra cosa, pero no dice el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Ya que te atreviste a hacer esto, a tirar la mesa de los cambistas, a darlo vuelta, todo, llevar los animales, ¿no es cierto?, correrlos a latigazos. O sea, les desmanteló el negocio. Pues ellos podrían haber dicho, pero mira Jesús, nosotros esto lo tenemos para poder ayudar a aquellos que vienen a hacer sacrificios y que no pudieron tener un animalito para criarlo. Hay algo, mi hermano, hoy acá hay una palabra de Dios, mi hermano. Acuérdense que este negocio se había establecido en el templo porque no era la voluntad de Dios que compraran la ofrenda a último momento. Ellos tenían que criar un cordero. En la Pascua, allí se sacrificaba el cordero, mi hermano. Y muchos de nosotros,
por no tomarnos el trabajo de criar el corderito durante un año, porque tenía que tener un año el animalito, y traerlo. Entonces descuidaban, sí, total, voy a última hora y compro el corderito allí en el templo y me aseguro de que esté todo bien, no tengo que andar cuidándolo todo el año, ¿no es cierto? Y cumplo con Dios. Pero ¿sabes qué? Acuérdate, el celo de tu casa me consume, dice la palabra del Señor. Mi hermano, tu vida espiritual no la pongas en las manos de otro, ni siquiera de un pastor. Tu vida espiritual es algo, es una responsabilidad tuya. Cada uno de nosotros, cada día, tiene que venir al encuentro de Dios, postrarnos en su presencia, buscar su rostro, buscar la comunión con su Hijo, buscar la plenitud, la llenura del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no somos nada, mi hermano, no servimos para nada. Textualmente, no servimos para nada. Sin mí nada podéis hacer. Ya Jesús está sentado a la diestra de Dios, pero ha enviado su Espíritu Santo para que esté en nosotros y nos conduzca, nos guíe, ¿no es cierto? Para que podamos rendir un sacrificio agradable a Dios. Jesús ya nos abrió la entrada a la presencia de Dios, pero es mediante el Espíritu Santo que entramos en esa presencia. Él nos hace real la presencia, la persona del Padre, y podemos decir, nosotros sabemos a quién adoramos. Me va siguiendo, porque si no, la adoración, la comunión con Dios, se te va a seguir siendo una tarea pesada, aburrida, que la seguís esquivando porque no le encontrás gusto. En esta noche quiero que seamos sinceros. ¿Realmente estás sintiendo gusto por la presencia de Dios? ¿O se te hace una cosa rutinaria, monótona, aburrida, que no podés estar un minuto en silencio delante de Dios, que ya tenés que ir a correr al teléfono a ver si te entró un mensaje y esto y lo otro? Nos cuesta la comunión con Dios. Por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y dice la palabra, dice, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, aquellos hombres que le habían pedido una señal, bueno, ya que te atreves a rompernos el negocio, ya que te atreviste a esto, bueno, mostrarnos, con qué autoridad, qué señal haces para que te permitiste hacer esto. Y entonces Jesús le dijo, destruid este templo. O sea, el templo representaba toda la actividad religiosa que el pueblo de Israel hacía para acercarse a Dios, para tener comunión con Dios. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Si no nos convertimos de todo corazón, la actividad religiosa se va a volver un negocio, como pasa muchas veces. Mi hermano, un negocio, porque un negocio es todo lo que hacemos por interés de una ganancia. Yo voy a la iglesia porque necesito, porque quiero, pero no voy a la iglesia para dar, porque hay otros que necesitan y yo quiero ayudarlos, sino voy para ver qué parte me toca, ¿no es cierto? Y entonces dice la palabra, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mi hermano, y acá hay algo tremendo. Él hablaba del templo de su cuerpo. El cuerpo de Jesús estaba conteniendo la naturaleza divina de Jesús. El Espíritu de Dios es Jesucristo y es el Padre, ¿no es cierto? Y estaban morando en ese cuerpo de carne, que como dicen los discípulos, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no es cierto? Y dice la palabra, él hablaba del templo de su cuerpo. Mi hermano, una de las figuras que representan o que describen a la iglesia es que la iglesia somos, aquellos que integramos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y él había prometido en aquel encuentro con Pedro, yo edificaré mi iglesia. Y en esta noche vamos a ver un poco cómo Jesús empieza a edificar su iglesia. En primer lugar nos muestra que la iglesia es su cuerpo, ¿no es cierto?
Dice, destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a reedificar. Ese templo, Jesús estaba hablando, mi hermano, que el templo judío, el templo físico de piedras, ¿no es cierto?, de maderas y de piedra, iba a caducar, iba a ser destruido. ¿Por qué? Porque ya los judíos se habían, perdónenme la expresión, se habían emperrado en seguir, se habían obstinado en seguir haciendo sacrificios en ese templo, cuando ya el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, estaba en medio de ellos y ellos lo menospreciaban, mi hermano. Por eso Dios en su soberanía, va a permitir que vengan aquellos romanos y destruyan el templo. ¿No es cierto? Porque ellos tenían que entender que ya el templo había cumplido su propósito, su tiempo de caducidad había llegado. Ahora venía aquel que era el templo del Dios vivo, ¿no es cierto? Y dice que destruid este templo y yo en 3 días lo reedificaré. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjense, dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Mi hermano, dijo Jesús, destruyan este templo, este cuerpo, ¿no? Y yo en 3 días lo reedificaré. Ahora, mi hermano, si la iglesia es el templo, el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, somos nosotros. ¿Cómo Él edifica ese templo? Vayamos allí a Efesios capítulo 4 y vamos a ver un poquito. Acuérdense, Jesús estuvo en la tumba 3 días. ¿Por qué estuvo 3 días en la tumba? Si usted le pregunta a un judío, ¿por qué los muertos tenían que estar 3 días en la tumba? Y porque ellos pensaban, ese era el periodo que el judío, consideraba prudencial para saber que una persona ya había muerto, ¿no es cierto? Que ya no quedaba más duda de que estaba muerto. 3 días, ¿no es cierto? Tenía que estar el cuerpo allí en la tumba. Pero ¿qué hizo Jesús en estos 3 días? Estuvo allí en ese sepulcro frío de José de Arimatea. Estuvo allí envuelto, lo habían hecho como una momia porque lo habían envuelto con una sábana, un lienzo, ¿no es cierto? Y lleno de mirra, incienso y otros perfumes para preservar su cuerpo, ¿no es cierto? Su cadáver. Estaba 3 días allí y le habían puesto un sudario sobre la cabeza. ¿Qué estuvo haciendo Jesús? ¿Estuvo todo el tiempo allí? No, la Biblia dice que Él descendió a los infiernos. Y allí proclamó el Evangelio. Aquellos le dijo, señores, ustedes que murieron con la esperanza del Mesías, aquí estoy, yo soy lo que ustedes esperaban, ¿no es cierto? Y también proclama a aquellos que no creyeron y dice, bueno, lo que ustedes no creyeron, aquí estoy, soy yo, ¿no es cierto? Pero también hizo una cosa, vamos a ver acá rapidito, dice Pablo allí escribiendo a los de Éfeso, vamos a leer desde el verso 1 del capítulo 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mi hermano, primera cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿cómo hacer para andar como es digno de la vocación, del llamamiento con que fuimos llamados? Acuérdense que usted o yo no creímos simplemente porque éramos buenos, porque éramos más lúcidos. No, hemos creído porque hemos oído el llamado mediante el bendito Evangelio. ¿No es cierto? El llamado que el Señor nos hacía para la vida eterna. Pero ahora, ¿cómo podemos andar de una manera digna? Que hacer quedar mal al Señor, podemos decir, ¿no es cierto? Entonces dice la palabra, con toda humildad y mansedumbre. Noten, para andar como una manera digna del Evangelio tenemos que andar con toda humildad y mansedumbre. 2 cualidades, 2 características que son ajenas al ser humano. Nadie es humilde por naturaleza. El único que dijo, yo soy manso y humilde de corazón, fue Jesús. Y no era de este planeta. ¿No es cierto? Pero un nacido de hombre, de mujer, como nosotros. Nadie por naturaleza es humilde y es manso, ¿no es cierto? Dice con toda, no dice con un poquito, dice con toda humildad.
Mi hermano, el Señor está edificando su iglesia, pero lo hace con aquellos que con humildad y mansedumbre se ponen en sus manos. Gloria al nombre del Señor. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mis hermanos, Dios quiere edificar su templo, su casa espiritual. Él quiere morar en nosotros. Y es la iglesia, ¿no es cierto? La casa de Dios. La morada de Dios en el Espíritu. No un edificio de 4 paredes, no sé, o 6 o 5 paredes la que pueda tener. No sé, 3, 4 pisos, lo que sea. Techo de láminas, de zinc o de concreto, de tejas. No, no. El templo serán destruidos, se van a quedar acá, mi hermano. Y te digo más, si no le das un mantenimiento a un templo, por más lindo que sea, se destruye solo. Necesita, es perecedero. Pero Dios está hablando de otra casa espiritual, un templo que no es destruido. Y es la iglesia. Mi hermano, mire que han tratado de destruir la iglesia y no han podido. Ahí se cumplen las palabras del Señor Jesús, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Miren que la han querido corromper y muchos la han corrompido a la iglesia, pero la iglesia sigue incólume, sigue en pie, ¿no es cierto? Sigue marchando a través de los siglos. Los reinos, los imperios cayeron. El imperio romano cayó, el imperio Egipto cayó, los medos y los persas cayeron, no sé cuántos imperios más cayeron, pero la iglesia sigue en pie. La iglesia del Señor Jesucristo sigue en pie. Y el diablo la ha querido contaminar, el diablo la ha querido infiltrar, metiendo política, metiendo tanta basura en el seno de la iglesia. Pero dice, yo edificaré mi iglesia. Aleluya. Yo edificaré, edificar, primero hay que limpiar el terreno. Y el Señor va a limpiar la iglesia, mi hermano. Antes de hacer algo, dice, Él va a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere perfecta. Muchas veces nos quejamos y oramos que el Señor pare la inmoralidad que hay en el mundo. Pero mis hermanos, las respuestas de Dios a nuestras oraciones para que Él corrija la inmoralidad que hay en el mundo es proporcional a nuestra obediencia al Señor. Si nosotros queremos que Dios obre en relación a los gobiernos, como está Cuba, como está Venezuela, como están otros países, primero la iglesia tiene que andar en perfecta obediencia, en una obediencia sin vacilar, una obediencia íntegra, total al Señor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Acuérdense, mis hermanos, que la unidad no es en nuestra voluntad, no es en nuestra fuerza, sino en el Espíritu. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque a veces nosotros nos olvidamos que el Espíritu Santo está representado como una mansa paloma. Mi hermano, y cuando a veces tenemos celos, envidia, andamos con chismes, con crítica, ¿no es cierto? La paloma se ofende, se lastima, se hiere y se contrista en nuestro interior. Y aún como iglesia la podemos llegar a apagar. No apaguéis el espíritu, dice la palabra del Señor. Mi hermano, por eso, mi hermano, mucho tiene que ver cómo nos tratamos entre nosotros, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos. Un solícito es alguien que está atento, que con voluntad para guardar la unidad. Dice la palabra, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, o sea, de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es por sobre todos y por todos y en todos. Acá no hay lo que a veces hablábamos en broma cuando decíamos, todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. No, en el reino de Dios somos todos iguales, porque todos somos hijos del mismo Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Acá no es que la iglesia es para los argentinos o para los cubanos o para los uruguayos. No, la iglesia es para todo aquel que ha creído en el bendito mensaje del Evangelio.
Me van siguiendo. Y dice la palabra, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mi hermano, Dios habita en mis hermanos. Dios habita en todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. No podemos menospreciar a ninguno, mi hermano. No podemos dejarlo de lado, no tener listas negras, mi hermano. Dios está dolido en el corazón por las listas negras que hay en las iglesias, mi hermano. Donde no lo decimos, pero en la práctica lo vivimos, ¿no es cierto? ¿Quién no se ha sentido menospreciado, dejado de lado alguna vez? Por ser pobre, ¿no es cierto? Por no tener un estatus social, por no tener títulos universitarios muchas veces. Pero mi hermano, la iglesia de Cristo es una iglesia que debe andar en humildad, guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Y dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Primer lugar, en esos 3 días en la tumba, que no estuvo inactivo, ¿no es cierto? Él subió a los cielos, subió y llevó cautiva la cautividad. Mi hermano, eso significa que todo lo que nos estaba aprisionando, todo lo que nos estaba cautivando a consecuencia del pecado, mi hermano, Jesús fue allí y con su sangre se presentó delante del Padre. Dice que Él traspasó los cielos. Yo me imagino aquellas hordas de tinieblas satánicas, demoníacas en los aires, tratándolo de detener al Hijo de Dios cuando en su ascenso glorioso a la misma presencia de Dios, porque dice que traspasó los cielos presentándose no con la sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. Y le dijo, Padre, acá está mi sacrificio. He venido para librar a los hombres de la cautividad, de no querer servirte, de no querer amarte, de ser insensibles, indiferentes a ti, Padre. Lo he logrado, Padre. Gloria al nombre del Señor. Llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Gloria a Dios. Cuando éramos inútiles, no sabíamos para qué vivíamos, Él nos dio dones. Nos regaló, ¿no es cierto?, la manifestación del Espíritu Santo para poder capacitarnos para hacer la obra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió. Había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Gloria al nombre del Señor. Descendió hasta lo más bajo de la tierra. Y yo siempre digo, gloria a Dios que el Señor descendió a lo más bajo, porque de allí me pudo rescatar a mí. Si Él no hubiera hecho eso, yo me quedaba sin salvación. Pero Él descendió aún a lo más bajo de la tierra y allí me rescató. Gloria al nombre del Señor. Y como así muchos de nosotros nos podemos identificar con esto. Pero no solo que nos descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ministerio acá se puede interpretar como servicio. Porque ministerio es lo realizado por aquellos que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, todos los demás que trabajamos en la iglesia no somos ministros, somos servidores, ¿no es cierto? O lo que se llama también diáconos, la diaconía, ¿no es cierto? El servicio en la casa del Señor. Y dice la palabra que todo es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ven, mis hermanos, cómo se edifica el cuerpo de Cristo, cómo Jesucristo trabaja en la edificación de su cuerpo. Yo edificaré mi iglesia. Él lo hace a su manera, no a nuestra manera. Pero claro, usándonos a nosotros. Y nosotros sí tenemos que ponernos en sus manos y reunir los requisitos
que Él ha establecido, ¿no es cierto? Que andar con humildad y mansedumbre, soportándonos los unos a los otros, con paciencia, en amor y solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Y para qué? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Mi hermano, es triste, ¿no es cierto?, cuando las iglesias se dividen por doctrinas, por enseñanzas, ¿no es cierto?, y no conforme al Espíritu de Dios. Pero claro, la medida de la madurez espiritual no está dada por el conocimiento. El mucho conocer la Biblia no es garantía de que conoces a Dios. La medida del crecimiento, de la madurez espiritual está dando por la semejanza a Cristo que hay en nuestras vidas. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagemas, o sea, estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ustedes saben que el engaño es toda una ciencia. Y aquellos que aprenden la ciencia del engaño, vaya que se envuelven a medio mundo, ¿no es cierto? Hay técnicas para engañar. Por eso, mi hermano, hoy más que nunca tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y tener el discernimiento espiritual, no solo el conocimiento de la Biblia, mi hermano, porque muchos, conociendo mucho de la Biblia, se desviaron y se hicieron testigos de Jehová, otros se fueron al catolicismo, y así por el estilo, ¿no es cierto? El conocimiento bíblico no te garantiza que vas a estar siempre en el camino. El único que te garantiza que vas a estar siempre en el camino es el Espíritu de Dios. Porque dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es el Señor, mis hermanos, no es mi conocimiento. Es el Señor el que me guarda. Es mediante la fe que soy guardado. No mediante mis obras, no mediante mi esfuerzo, no mediante mi capacidad, no mediante mi viveza o mi inteligencia. Es por la fidelidad del Señor. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, yo tengo que crecer en Cristo, tengo que parecerme más a Cristo. Ahora, ¿cómo puedo hacer? Yo no lo puedo imitar por mí mismo. Tengo que dejar que Él more, que habite en mí. Ahora, mi hermano, acá hay una palabra de Dios. Dios va a quebrantar a muchas personas que quieren esforzarse, persisten en esforzarse, queriendo hacerse ellos santos. La santificación no es el fruto del esfuerzo humano. La santificación la santidad es una naturaleza, es Dios morando en nosotros. Dice, en todo aquel que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, noten, de quien todo el cuerpo. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, bien concertado, dice, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Coyuntura son las articulaciones, lo que unen, ¿no es cierto?, las distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, tenemos el codo. El codo es una coyuntura que une el brazo con el antebrazo. ¿Me van siguiendo? Y así por el estilo. La rodilla es una coyuntura que me liga el fémur con la canilla o la tibia, ¿no es cierto? Así dice que todo el cuerpo unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mi hermano,
yo te puedo asegurar esto, si nosotros no aprendemos a dejar que el Espíritu Santo nos ensamble como cuerpo, mi hermano, vamos a seguir descoyuntados. Y vaya que si un cuerpo descoyuntado no sirve, mi hermano. Es triste decirlo, cuando algo se ha descoyuntado, queda algo amorfo, sin forma, algo que es ridículo, ¿no es cierto? Y dice la palabra que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Me van siguiendo, mi hermano, porque no puedo decir, no, yo no necesito a mis hermanos, porque cada uno de ellos tiene algo, tiene una actividad propia de él que yo necesito. Por eso es la ventaja de estar en un cuerpo, en una iglesia local. Dice que por un espíritu hemos sido bautizados en un cuerpo. Mi hermano, en el día de Pentecostés, cuando Pedro, poniéndose en pie juntamente con los 11, va a dar aquel mensaje magistral del señorío de Cristo. Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis por manos de inicuos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Pedro en aquel mensaje decía estelar, ¿no es cierto?, de quién es Jesucristo, allí por la unción del Espíritu Santo. Y yo te digo una cosa, mi hermano, si volvemos al mismo mensaje de Pedro, vamos a tener los mismos resultados. Pero claro, necesitamos estar en sujeción al Espíritu Santo como aprendieron a estar aquellos varones. Porque es el Espíritu Santo el que redarguye, el que convence. Mientras Pedro hablaba al exterior, hablaba al oído de las personas. El Espíritu Santo tomaba ese mensaje y lo metía en el corazón de aquellos hombres. Las palabras de Pedro penetraban en los oídos, pero esa palabra tomada en el Espíritu Santo penetraba en los corazones. Y dice que los corazones fueron compungidos, fueron penetrados, es la palabra que se usa allí. Y que dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? No lo dijeron así, bueno, ¿y ahora qué cosa hay que hacer? Y no es como ahora que se convierte alguien, entre comillas, ¿no es cierto? Después le tenemos que andar explicando, mire, ahora busque una iglesia, le vamos a regalar una Biblia para que la lea, y le vamos a proveer de hermanos para que lo llamen, para estar motivándolo. No, no, no. Mi hermano, cuando el Espíritu Santo viene y allí penetró esos corazones, compungió, dice que los penetró como una espada. Eso es lo que quiere decir. A María se le dijo, y una espada traspasará tu corazón. La palabra de Dios traspasa el corazón. Gloria al nombre del Señor. Y entonces aquellos hombres dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí fue cuando Pedro dijo, bautícese cada uno arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados, dice el Señor. ¿Y qué dice después? Y se añadieron y se fueron bautizados 3.000 personas. Pavada de bautismo, ¿no es cierto? La primera noche se convierten y son bautizados 3.000. ¿Ustedes se imaginan lo que habrá sido eso? Y se añadieron a la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y allí obraba Dios, mi hermano. Esa es la iglesia verdadera. Mi hermano, lo demás es religión, es una costumbre, una tradición que hemos caído, que nos ha esclavizado, mi hermano. Es tiempo que clamemos a Dios para que nos saque de este pantano en el que estamos encerrados, sin fruto. Ustedes saben que en el pantano, mi hermano, en una ciénaga no hay frutos. Es un barro que todo absorbe, que ahoga. Y muchas veces la vida religiosa se ha vuelto un pantano, una ciénaga, que está ahogando muchas vidas. Y aquellos que no quieren eso se van de las iglesias. Los pantanos dan mal olor porque los animales que caen ahí son muertos. La religión es como un pantano que te asfixia, te lleva a alejarte de tu familia, a alejarte de tus amigos. Y lo más triste es que no te permite llevar fruto para Dios.
Varones hermanos, ¿qué haremos? Noten que dijeron, varones hermanos. Ya se habían convertido, ya habían aprendido a usar la palabrita hermano. Eran judíos y un judío no le decía hermano a cualquiera, ¿no es cierto? ¿Cómo se habían convertido aquellos 3000? Varones hermanos, ¿qué haremos? Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Y usted quiere ver cómo la iglesia crecía. Vayamos allí al capítulo 9 del libro de los Hechos. Bendito sea el Señor. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 9. Fíjense, había venido una persecución tremenda a la iglesia. Si usted lee en el verso 23 del capítulo 9 del libro de los Hechos, dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Pablo se había convertido, predicaba el evangelio, y los judíos que no creyeron, ellos dijeron, bueno, lo vamos a matar. Noten cuál es la respuesta de la religión a un mover de Dios. Por eso tengamos cuidado, mi hermano. Si nosotros no nos convertimos de corazón a Dios y dejamos que el Señor Jesús reproduzca su vida en nosotros, vamos a ser meros religiosos. Y los meros religiosos, la única respuesta que tienen para un mover genuino de Dios es que lo quieren apagar, quieren dar muerte. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué no ha habido todavía un avivamiento? Porque hay muchos religiosos que no quieren perder sus puestos. Porque hay muchos religiosos que no quieren perder el control. Y aquellos judíos que se vieron amenazados su estatus, dijeron, lo vamos a matar a Pablo. Pero qué lindo que dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Gloria al nombre del Señor, no creyendo que fuese discípulo. No podían creer, mi hermano, era tan perverso Pablo persiguiendo a los cristianos, que les costaba a la gente creer que se había convertido. No puede ser. Y a veces nos pasa a nosotros, que pensamos, este se puede convertir, pero aquel nunca se va a convertir, porque es demasiado malo. Mi hermano, el poder de Dios puede transformar cualquier vida. El problema pasa que nosotros no le damos crédito y no dejamos que el poder de Dios obre a través de nuestras vidas y cerramos nuestras bocas en vez de dar el evangelio a los que consideramos que son unos pecadores perdidos. Y dice la palabra, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, aleluya, el cual le había hablado. No solo que vio al Señor, sino que le habló también. Le habló. Y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y acá hay una verdad. Él vio al Señor, oyó al Señor, y el que ve al Señor y oye al Señor no puede dejar de hablar del Señor. Aleluya. ¿Por qué estamos callados, mi hermano? Porque no hemos tenido un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Lo repito, ¿por qué nuestra boca se calla y no hay más evangelización, no hay más evangelismo? Porque no hemos tenido un encuentro personal con el Dios vivo. Porque este Saulo de Tarso vio al Señor, le oyó al Señor y entonces dice que había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Oh, mi hermano, comunión con los santos. Gloria al nombre del Señor. Comunión llamaba hermanos aquellos que antes les quería dar muerte. Aquellos que antes los maltrataba. Dios le había transformado. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. La religión quería matar a Saulo de Tarso.
La filosofía quería matar a Saulo de Tarso. Tanto lo religioso como lo secular quieren matar el conocimiento del Dios Altísimo. Y así estamos en estos tiempos, mis hermanos. Pero por eso necesitamos el fuego de lo alto, el fuego pentecostal, mi hermano. Y no digo fuego pentecostal de una denominación, sino el fuego que viene del cielo, de aquello que recibieron aquellos 120 en el aposento alto. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. O sea que había una tremenda persecución. Pero noten lo que dice la palabra. Cuando supieron eso, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahora noten que acá está lo que llaman aquí la guinda del pastel. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Por toda Judea, Galilea y Samaria. Usted va a decir, pero hermano, los querían matar por todos lados a los cristianos. Y dice que tenían paz. Mi hermano, porque la paz que Dios te da no es la que el mundo da. Porque el mundo, para tener paz, no tiene que haber conflicto. Pero ¿sabes qué? La paz que Dios da y reina a pesar del conflicto. Gloria a Dios. Podían estar confiados. Dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Ahora, por supuesto, mi hermano, las iglesias tenían paz en Judea, Galilea y Samaria. Que ese era el mandato del Señor, que fueran y predicaran en Judea, en Galilea y en Samaria y al resto de la tierra, ¿no es cierto? Y dice que las iglesias tenían paz. ¿Qué es la paz? Mi hermano, la paz es la armonía que nos lleva a una actividad cotidiana sin caer en conflictos. O si aparecen los conflictos, se resuelven de una manera que todos volvemos a la armonía. Eso es lo que quiere decir. Iglesias, tenemos que aprender a vivir en armonía, en saber tratar nuestras diferencias, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque dice entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas. Y ahí está la palabra, edificadas. Edificada, mi hermano, habla de edificar, es la palabra griega oikodomeo. Oiko significa casa, domeo significa edificar o levantar o fabricar una casa, ¿no es cierto? Eso es el edificar, que estamos tomando aquellas piedras vivas que son los creyentes y estamos edificando la casa de Dios, para morada de Dios en el Espíritu, mi hermano. Y dice la palabra, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Mi hermano, ¿sabe por qué necesitamos el Espíritu Santo? El avivamiento, la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que acrecienta a la iglesia, el que trae el crecimiento a la iglesia. No la traen los hombres con sus invitaciones, con su lenguaje fluido en la predicación y todo. Es el Espíritu Santo, mi hermano. Acuérdense que la gente, las multitudes eran movidas por aquello, dice que estos que no tienen letras, que no tienen títulos universitarios y sin embargo reconocían que habían estado con Jesús. Esa es la clave, mi hermano, no es en qué universidad estudiaste o en qué seminario teológico. La clave es que si hoy estuviste con Jesús, no si el año pasado, no si 20 años atrás, si hoy estuviste en la presencia del Señor, el mundo se da cuenta, mi hermano. Nosotros queremos engrupir al mundo, queremos que el mundo se trague lo que nosotros, el engaño que muchas veces hacemos, que tienen que escuchar el mensaje, pero mi hermano, si ellos perciben qué persona ha estado en la presencia de Dios y qué persona no estuvo. Porque ¿sabes qué, mi hermano? Cuando vienes con olor a presencia de Dios,
El diablo no puede resistir y se tiene que ir. Me van siguiendo, se van a manifestar los demonios. A mí me está pasando, mi hermano, que por ahí gente que otra vez no ocurría nada, pero ahora solo que me ven ya se sienten molestos. Me van siguiendo los demonios. Puede que no te des cuenta, pero los demonios reconocen cuando alguien estuvo en la presencia de Dios. Andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Me van siguiendo. La iglesia va a crecer en número. Acuérdense, mi hermano. Crecimiento, a veces confundimos edificación con crecimiento. Edificación es llegar a la madurez, a la plenitud, a la estatura del varón perfecto en carácter, en obra, ¿no es cierto? En testimonio. Pero acrecentarse, el crecimiento, es obra del Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan cuando en la iglesia de Corinto tenían aquellos problemas y entonces hablaba, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y que esto, que el otro? Y Pablo le va a decir que ninguno de ellos era nada, porque si Apolo sembró, otro regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Dios es el que da el crecimiento a la iglesia. No son las estrategias. No es ni siquiera los planes de evangelismo. Hoy tenemos que salir al mundo para ganar la gente porque tenemos que llenar el templo. Mi hermano, si esa es tu meta, estás equivocado. Me va siguiendo porque el que da el crecimiento es el Espíritu Santo. Pero claro, tenemos que aprender a vivir bajo la guía, la soberanía, el gobierno del Espíritu Santo. Nosotros pensamos que el Espíritu Santo es un compañerito dulce allí que viene para hacernos sentir bien. No, no, no. El Espíritu Santo es Dios que vino para gobernarnos. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Me van siguiendo. Si yo por el dedo de Dios expulso fuera demonios, sepan pues que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, en otro lado dice. La autoridad del Espíritu Santo no es un soplo dulce, algo para darnos una dulce sensación. El Espíritu Santo vino para que podamos vivir bajo el gobierno de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y recuérdense, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y ya por esta noche quiero que vayamos viendo Efesios, vamos a terminar con esto, Efesios capítulo 2, por si te quedan dudas, ¿no es cierto? Efesios capítulo 2, dice la palabra del Señor. Allí en el verso 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, qué lindo ese pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya no hay más judíos, no hay más gentiles. Hay un solo hombre, un solo y nuevo hombre en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni gentil, hay un solo nuevo hombre. Hay una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, o sea de Jesucristo, los unos y los otros
tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y cierro con este pensamiento. ¿Cómo podemos definir lo que es una iglesia local, una congregación local? Y yo puedo decirte que una congregación, una iglesia local, es el conjunto de aquellos que han creído en Jesucristo y se han bautizado y han hecho el compromiso de reunirse regularmente para cuidarse mutuamente, un compromiso de cuidarse los unos a los otros. Mi hermano, si no está este compromiso en las iglesias, no hay iglesia, es un lugar de encuentro, de reuniones, pero la verdadera iglesia es donde hay gente que ha creído en Jesucristo, se ha bautizado y ha hecho el firme compromiso de cuidarse los unos a los otros y reunirse regularmente para participar de las ordenanzas que el Señor ha dejado, que son el bautismo y la cena del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gracias por su tiempo, mis hermanos. Yo te aliento a que te sigas conectando, porque este es un tema apasionante. La iglesia, la casa de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Amén.